La organización decidió incorporar un tema que no ha sido abordado de manera concreta, de manera amplia en las anteriores simposios que se han dado sobre el tema de garantías mobiliarias. Y prácticamente estamos acá relacionando el tema respecto a los aspectos concursales. La Ley de Garantías Mobiliarias, en lo que tiene que ver lógicamente con su eje de aplicación, nos ofrece toda una nueva propuesta sistémica donde se apuesta enormemente por el aspecto funcional. Un sistema muy distinto da, lógicamente, una hoja de ruta totalmente diferente a lo que tradicionalmente hemos tenido con nuestra cultura de garantía mobiliaria especial, que ha sido la prenda. La prenda es una garantía mobiliaria, aunque no lo podemos advertir de antemano de una manera más o menos clara, por cuanto es parte, lógicamente, de la especie de este amplio género que son las garantías mobiliarias. De manera que, como siempre hemos estado vinculados con la prenda, ahora con la nueva propuesta a partir de la nueva normativa relacionada con la garantía mobiliaria, el artículo 50 de la ley de esta materia determina de manera muy superflua y también luego veremos un tanto, digámoslo así, difuso, el hecho de que en materia concursal se remite o se aplicarán las disposiciones que al efecto contempla la materia de quiebras o la materia de la insolvencia como tal. Entonces, en ese sentido, es sumamente atractivo determinar las implicaciones que se van a dar paulatinamente a nivel de la jurisprudencia con el tema de los cobros de la garantía mobiliaria, lo que podríamos conocer como las realizaciones de las garantías mobiliarias, cuando tengan implicaciones concursales. ¿Cuál va a ser la posición? Aquí vamos haciendo camino al andar, porque no hay jurisprudencia, sobre esas vicisitudes que pueden generarse en cuanto a lo que tiene que ver con las preferencias, en lo que tiene que ver con la prelación de los créditos. Sabemos que el Código de Comercio tiene estructurado una propuesta jerarquizada sobre lo que tiene que relacionarse con esos grados de prelación en cuanto al reconocimiento y el pago de los créditos. Además, el Código, tanto de Comercio como el Código Procesal Civil, reconocen también una de las características más importantes que tiene que ver, lógicamente, con las garantías reales, que me refiero al ius distraendi, o sea, aquella posibilidad de poder ejecutar, perseguir y hacer efectivo vendiendo el producto a través de lo que es propiamente la liquidación, lo que es lógicamente convertir en dinero la garantía, y en ese sentido entonces apreciamos que tanto a nivel procesal como a nivel sustantivo, estos códigos procesal y el de comercio determinan el reconocimiento de poder ejercitar ejecuciones separadas, o sea, cuando lo que se está dando en garantía prácticamente es una garantía sobre determinado bien, que es el típico caso de la reipersecutoriedad en el tema de las garantías reales. De manera que toda esta temática que nos ha ofrecido tradicionalmente la legislación concursal, y sobre todo quisiera referirme a la quiebra, que es la que tiene más aplicabilidad, la que se da con más frecuencia por los efectos que tiene y porque es la más, lamentablemente, la más utilizada en nuestro régimen concursal, y también realizar algún tipo de ejercicio, algún tipo de repaso de lo que tiene que ver con los privilegios, con las preferencias dentro del derecho privado patrimonial, propiamente con aquellos temas que a veces nos encontramos en el caso de las tercerías, en el caso del mejor derecho, que normalmente a veces se puede presentar, en esa colusión o concurrencia de acreedores, cuando lógicamente se está dando un cobro y llegan varios persiguiendo, ya sea el producto de la venta a través de la subasta pública o alegar una preferencia o un privilegio sobre alguno de los bienes que están siendo objeto de persecución en ese tipo de procesos.
Entonces, vamos a arrancar propiamente con esta temática de lo que nos ofrece o nos pudiera ofrecer, porque desde ahora claro que acá me voy a adentrar en una situación totalmente hipotética, en aspectos que desde luego, como les decía, estamos simplemente ensayando, estamos haciendo camino al andar por cuanto no tenemos ningún antecedente jurisprudencial y además de que la reserva legislativa, la misma ley de garantía mobiliaria, como que intenta o pretendió que eso quedara aplazado para que el legislador pudiese, lógicamente, elaborar una materia concursal moderna, renovada y que guarde armonía, que guarde concordancia con el nuevo escenario de la garantía mobiliaria. Bueno, entonces, para arrancar sobre este aspecto, es muy importante tomar en consideración que en el derecho de las garantías como tal, pues siempre va a estar presente una especie de choque de trenes. Y me refiero lógicamente a esta colusión o colisión frontal que se puede dar respecto a la par condictio creditorium versus prior in tempore potior injuri. Pues desde un punto de vista de un castellano castizo o de una terminología jurídica básica, par condictio creditorum significa lógicamente igualdad de trato. Igualdad de trato para los acreedores en relación con otra propuesta que es básica, muy conocida, cuando se realizan ejecuciones o cobros individuales, los contemplados generalmente bajo el tapiz de la ley de cobro judicial, que es primero en tiempo, primero en derecho. Y eso es muy importante tomarlo en consideración, porque el término de la situación temporal, lo que es la prioridad, primero en tiempo y primero en derecho, se instrumentaliza su aspecto operativo a través de un medio que es el medio registral. Y bajo ese punto de vista, al igual que como sucede con las titularidades sobre derechos inmobiliarios y derechos mobiliarios, aquello de primero en tiempo, el que primero anota, bajo un punto de vista de un método registral declarativo, en contraposición con el método registral constitutivo, que es normalmente el de las personas jurídicas. Sabemos que, por ejemplo, las personas jurídicas, su afectación formal a terceros se materializa con la inscripción. Así los poderes, así la inscripción de una sociedad mercantil. Las disposiciones sobre esos aspectos normalmente están relacionadas a que produce el nacimiento o la afectación formal cuando culmine propiamente su etapa de inscripción. Mientras que en el caso de los bienes, aplicamos normalmente el efecto declarativo por tener generalmente una apoyatura registral previa que está siendo objeto de una modificación que tendría que ver con nuevos titulares o con nuevos gravámenes o con algún tipo de anotaciones que puedan ir sobreviniendo sobre esos bienes que de antemano tienen una vocación registral y ya se encuentran generalmente involucrados dentro de un determinado registro. Entonces, en ese sentido, la temática, la discusión que se va a abordar está relacionada lógicamente con estos dos aspectos tan particulares, estas dos variables, lo que tiene que ver entonces con la igualdad de trato, que desde luego la igualdad de trato, lo vamos a ver, no es un aspecto aplicable que tenga prevalencia en una ejecución singular, en una ejecución civil normal, porque no está diseñada, no está predeterminada la ejecución civil normal para una igualdad de trato, sino que eso puede suceder de que concurran varios acreedores y en ese sentido más bien aplicaríamos accidentalmente las reglas de primero en tiempo o primero en derecho, como sucede con los primeros embargantes, por ejemplo. Entonces, verifiquemos que dentro del derecho concursal, que es donde nos vamos a tener que involucrar, porque no hay ninguna disciplina jurídica dentro del derecho privado que mejor nos ilustre, que mejor nos describa e identifique con el tema de la concurrencia de acreedores, porque precisamente por eso es derecho concursal, y precisamente está diseñado, y la razón de ser del derecho concursal es para que se dé una respuesta a esa concurrencia
de personas que pretenden, lógicamente, tratar de sacar provecho y de lograr algún resultado sobre los créditos que va a cobrar ante una insolvencia, ante una situación de insuficiencia patrimonial. De manera que en estos casos estamos ante un panorama que sugiere situaciones muy conflictivas y en ese sentido, paralelamente a lo que les venía diciendo, la igualdad de trato que tanto se pregona, que algunos dicen esa par condictio creditorum, apreciada bajo un principio casi religioso que otra cosa, está determinado a su vez porque los concursos y las quiebras, pues lógicamente tienen aspectos donde esa igualdad no opera. Y ahí estaríamos en presencia de las garantías y de los privilegios. Cuando un banco se posiciona desde antes con tratar de asegurarse, de resguardarse o blindarse a través de una garantía real, normalmente la hipotecaria, pues lo hace con el fin normalmente de poder de antemano asegurarse de que en el supuesto futuro de que sobrevenga una situación de colapso económico de ese deudor, pues va a contar, en principio, con la enorme ventaja de que ese bien no va a estar afectado por la masa pasiva, porque va a tener esa garantía que va a tener vigencia y que le permitirá normalmente, una vez que se llegue el vencimiento, hacerla efectiva contra quien la tenga, ya sea la propia quiebra, ya sea alguna persona que haya comprado el bien o incluso alguna persona que ya esté fallecida y que lógicamente podría ser la sucesión la que tendría que figurar como parte procesal pasiva en el caso de una ejecución de este tipo. De manera que dentro de lo que tiene que ver con el crédito y su realización, o sea, el crédito y su ejecución, por cuanto normalmente lo ideal es que el crédito pueda tener una culminación feliz, que termine lógicamente la operación crediticia conforme a los cánones pactados inicialmente, que se dé un cumplimiento voluntario sin tener que acudir a los medios coercitivos que el Estado pone a favor del acreedor. Entonces, veamos algunos aspectos que ya venía adelantando, algunos efectos importantes sobre estos dos grandes campos que tienen que ver con las ejecuciones singulares y concursales. En primer lugar, desde el punto de vista concursal, la igualdad de trato que tenemos acá en la columna izquierda ofrece las siguientes particularidades. Por un lado, la igualdad de trato está diseñada para tener prevalencia concursal. Tiene prevalencia concursal por cuanto lo relativo a las ejecuciones de una letra de cambio, de algún tipo de deuda en un proceso monitorio, rigen los principios de beneficios exclusivos, rige los principios del primer embargante y por allá entonces apreciamos ya algún tipo de distinción. Otro aspecto importante es que esta igualdad de trato que viene amalgamando el derecho concursal continental tradicional, pues proviene lógicamente del derecho francés. Esta igualdad de trato está muy relacionada con el aspecto coyuntural, histórico y político de la Revolución Francesa. Está relacionado con aquello de la igualdad y fraternidad que precedió a la codificación napoleónica del siglo XIX. Además, lógicamente que la prevalencia de la igualdad de trato en materia concursal, pues tiene que tener una justificación totalmente lógica. Y esta justificación lógica se refiere a la insuficiencia económica. Cuando el pastel se agota, pues lógicamente que hay que entregar pedacitos de pastel más pequeños cuando los invitados son muchos. Y en ese sentido, en un proceso concursal, cuando se presentan la infinidad de acreedores comunes,
acreedores comunes que están de últimos en esa fila, porque luego veremos que el tal nombrado privilegio, o perdón, par condictum creditorum, al fin y al cabo, lo que es igualdad entre los mismos, igualdad entre la misma clase, porque hay una serie de preferencias o de privilegios que determinan que esa igualdad únicamente podría tener vocación operativa entre acreedores del mismo péndulo o de la misma naturaleza jurídica. Ejemplo, no podríamos pensar un trato igualitario respecto de 5 acreedores alimentarios, hijos del, o parientes muy cercanos del insolvente, a que podamos comparar a ellos que están en una jerarquía superior respecto a acreedores relacionados con un ámbito comercial, como podría ser lógicamente la firma de una letra de cambio, de un pagaré, por la adquisición de algún tipo de producto del consumo. Si ambos concurren bajo el reclamo de hacer efectivo su crédito, por situaciones de tipo político, por cuestiones totalmente que en el caso de los alimentos es harto evidente, como no en otros, se trata de una situación de subsistencia, de un aspecto de contenido social que lógicamente le da prevalencia sobre aquel acreedor que viene cobrando el aspecto relacionado al bien de consumo. Y ahí entonces justificamos esta prevalencia de la insuficiencia económica como uno de los aspectos que determinan la igualdad de trato. Otro aspecto que es característico de esta igualdad de trato es lógicamente, y que es una consecuencia directa de la concurrencia de acreedores, sería la colisión de créditos contra la masa. O sea, normalmente lo lógico, lo esperado en una quiebra, en un proceso liquidatorio, es esa estampida de acreedores que llegan con la finalidad de ver qué pueden recuperar, sabiendo de antemano que normalmente desde que se llevan la desagradable impresión y la espantosa noticia de que su deudor está en una insolvencia patrimonial, pues normalmente determina que si no se blindó con una garantía o si la ley no le ofrece un privilegio, estaría haciendo fila para ver qué partitura de lo que pueda quedar se le pueda reconocer. Algo muy importante también a tomar en consideración es que en las quiebras, en los procesos concursales, cuando se dice aquí que se diluye ante pluralidad heterogénea de acreedores, o sea, no podemos pensar en una igualdad de trato cuando apreciamos una cantidad de acreedores de diferente tipo de colores, de diferentes tipos de vestimenta, en el sentido de que esa vestimenta va a aplicar un trato jurídico distinto para cada color o para cada vestido. Entonces, ¿cómo pensar en una igualdad de trato ante esta heterogeneidad tan evidente que el ordenamiento jurídico ofrece en el caso de un proceso concursal, sobre todo de tipo liquidatorio? Por su parte, si nos ubicamos al margen derecho, si nos ubicamos en lo que tiene que ver con la columna de primero en tiempo, pues es un sistema donde priva o se le da mayor aceptación, mayor aplicación en las ejecuciones normales, cuando existe un solo demandado o algún grupito de demandados muy pequeño. La regla de primero en tiempo, primero en derecho, es de origen anglosajón, inglés y también alemán, germánico, y propiamente tiene una justificación filosófica material. Lo vemos en muchos casos de la cotidianidad de la vida. Es una forma, se dice, de poder reconocer el sacrificio o la buena marcha del diligente, aquel que se preocupa por actuar de primero, aquel que va adelante, aquel que se va asegurando, pues en ese sentido, en principio, pues tendrá lógicamente alguna prioridad, alguna ventaja. Hay un principio germánico que decía que comerá de primero el que llegue de primero en aquellas familias o en aquellas reuniones de muy amplia concurrencia. Desde ese punto de vista,
el principio de primero en tiempo, primero en derecho, también está muy relacionado con aquel adagio que tiene que ver mucho con el derecho de los bienes y con el derecho registral, desde luego, relacionado a que nadie puede obtener más allá de lo que el transmitente le pueda dar, o nadie puede disponer más allá de los límites de su derecho. Todo eso está imbricado dentro de lo que tiene que ver con el tema de primero en tiempo, primero en derecho. Lo vemos también incluso a nivel ahora que está tan de moda los aspectos que tienen que ver con los concursos a nivel académico, laboral, cierto tipo de aspectos relacionados con contratos públicos, donde lógicamente hay un ranking, lamentablemente, incluso en el caso de uno, para poder ingresar a algún tipo de cargo, generalmente se da una calificación y una ubicación, no tanto acá por quién llegó primero, sino que quién está de primero. Y bajo ese punto de vista, el primero, en algún sentido, tendría que tener cierto tipo de ventajas, a veces absolutas, a veces relativas, pero ventaja al fin. Desde luego que el principio también da un amplio margen de mayor seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica en materia de tipo creditual, la seguridad jurídica en lo relacionado con la adversión al riesgo, pues es un valor axiológico de enorme importancia. Si yo soy un protagonista dentro del campo financiero en la dación de créditos, pues si tengo la seguridad de que cuento con cierto tipo de afianzamiento en el crédito a nivel de una buena garantía, a nivel de una inscripción previa de primero, pues en ese sentido, lógicamente, genera en primer lugar mayores costos, pero no tanto para el que da el crédito. Normalmente en nuestros sistemas, todos esos costos los asume el pobre acreedor, porque normalmente tenemos que ser claros que cuando se tiene la posibilidad de afianzarse mejor, en el sentido amplio de la palabra, pues se acude a una serie de gastos de inscripción, gastos de valoración, etcétera, pero eso lógicamente va para rebajarle del desembolso al pobre deudor. De manera que en ese sentido, por todo lado, nos estaríamos asegurando, sin acarrear, en el caso de nuestro sistema, un elevado coste. El coste lo asume en este sentido normalmente el deudor. Pues hagamos algún ejercicio rápido de lo que entendemos por ejecución o realización patrimonial. Con la entrada en vigor de la Ley de Garantía Mobiliaria, se ha venido a consolidar, a ampliar aquel tipo de percepción sobre eventuales aspectos de abuso, aquellas situaciones que podríamos visualizar como problemas de violación a un debido proceso, donde las garantías procesales estarían siendo eventualmente violentadas. Bajo ese punto de vista, y acá lo hemos analizado en anteriores eventos, es muy importante tomar en cuenta que el tema de los conflictos, y desde luego dentro de ellos siempre ha estado el tema de la ejecución patrimonial. En un principio estuvo siempre también en manos de lo que es lógicamente digámoslo, la justicia privada. Los mismos en el siglo XVIII, el siglo XVI, por allá, en el caso de lo que tenía que ver, lógicamente, con un procedimiento mercantil relacionado con los mercaderes, pues se daba, lógicamente, a nivel de privados, y la justicia pública estatal no es sino un reconocimiento de no muy pocos años o siglos, por ahí de la Revolución Francesa hacia acá, que se ha venido consolidando. Pero bajo ese punto de vista, es importante tener en cuenta que el término ejecución o realización a veces nos ofrece diferentes tipos de matices, diferentes tipos de propuesta, al punto que se le atribuye un carácter polisémico. Cuando hablamos de un carácter polisémico me refiero a aquel
aspecto lingüístico que podría generar diferentes tipos de interpretación o de cómo aplicar o conceptualizar ese término, ¿no? Hablamos a nivel procesal de una realización o ejecución patrimonial como una de las modalidades de tutela jurisdiccional. Y dentro de esta tutela jurisdiccional tendríamos lógicamente que acudir en principio a un proceso monitorio o a un proceso de ejecución, o también nos da la posibilidad nuestro ordenamiento jurídico de poder seleccionar u optar por la justicia arbitral, por los procedimientos de arbitramiento, y en ese sentido también se puede apreciar que lo que se relaciona con la ejecución patrimonial del laudo, algunas veces hay que acudir a la ejecución civil, a la ejecución jurisdiccional, para poder hacer efectivo lo laudado, lo concedido en la sentencia arbitral, para entenderlo como aquella equiparación al laudo, que es el término un poco más técnico. A nivel sustantivo, lo referente a la realización o la ejecución está muy relacionado con el tema y con el principio de la pacta sunt servanda, aquel principio sobre el cual se basa el derecho contractual decimonónico en cuanto a que los pactos nacen para ser cumplidos, y bajo tal propuesta el hecho del derecho sustantivo nos da la propuesta del sinónimo de incumplimiento. Aquel sinónimo de un incumplimiento determinaría la efectividad de un derecho o obligación sin que ello signifique medios coercitivos. De manera que en esos casos podría darse un incumplimiento, pero las mismas partes podrían generar una serie de vicisitudes de tipo compensatorio, de tipo amigable, aunque tal vez en el fondo no sea tan amigable, para poder llegar a una solución o a una propuesta importante. Pues dentro de este aspecto de lo que tiene que ver con lo que es la ejecución, aquella ejecución patrimonial, tanto judicial como extrajudicial, que ahora está puesta de moda, pues tenemos en esta temática que acá estamos abordando el tema de la ejecución de las garantías reales. Las garantías reales pues ofrecen aspectos muy ventajosos para los acreedores. Las garantías reales vienen a aparecer después de que las garantías personales empezaron a flaquear y donde, en principio, desde el propio derecho romano, aquello de la fianza se fue desvaneciendo poco a poco en cuanto a la posibilidad de poder asegurarse la efectiva retribución de lo concedido en el préstamo, para paulatinamente ir originando otra serie de alternativas. Y dentro de estas alternativas me refiero, por ejemplo, a la fiducia, aquello que se llamó en algún principio como el fideicomiso crunqueditorium o fiducia crunqueditorum, que es hoy en día prácticamente el fideicomiso de garantía, que es aquel traspaso en garantía de determinados bienes. Y en ese sentido, pues lógicamente, yo le doy a una persona un préstamo y ya no le pido fianzas ni me fijo en el hecho de que tenga, sino que le digo, de lo que tiene, páseme en función de garantía esta finca o esta propiedad o este lote, en el sentido de que queda como bajo una especie de condición resolutoria, una situación temporal, intermedia, lo que decía por ahí el derecho español sobre esa modalidad tan particular de modalidad en garantía, con lo que también comentaba hace un año por acá el profesor Iglesias, que era como una especie de propiedad comprimida para efectos particularmente determinados en el caso del eventual incumplimiento. Y en ese sentido, pues lógicamente, que el acreedor se siente mucho mejor acuerpado, mucho mejor asegurado, porque en el supuesto de que no haya cumplimiento, da la orden del caso para que se ejecute, para que se realice la garantía en propiedad, la propiedad en garantía, y en ese sentido apareció lógicamente el desarrollo de ello, y luego paulatinamente el pignus, lo que es hoy la prenda, también la hipoteca. Pareciera interesante saber que en el derecho romano tuvo más influencia, lógicamente, el derecho inmobiliario que el mobiliario, porque al mobiliario se le veía con su estima. Lo mueble era algo que duraba poco,
que su valor era muy inferior a la tierra, al suelo, y donde la riqueza inmobiliaria era la reina de la riqueza. Y hoy sabemos que eso dio un vuelco abismal y que lógicamente que la ruta de éxito la están teniendo las garantías muebles por la diversificidad que tienen, por la dinámica que tienen y por la forma de poder circular, por la funcionalidad que tiene en relación con los créditos o garantías inmobiliarias materiales. Entonces, la característica de estas garantías reales mobiliarias es el ius distrahendi que venía comentándoles hacía un rato. La facultad de proceder a la realización del valor del bien dado en garantía para satisfacer la obligación garantizada. Esa es la principal característica. Y al ser la principal característica, presenta lógicamente una sal en la herida en un proceso concursal. ¿Por qué? Porque el acreedor garantizado, el acreedor real, pues va a hacer, a través de ese elemento, de esa característica, hacer valer su garantía sin que le perjudique en principio la masa concursal pasiva. Otro aspecto que resulta consustancial es la facultad inherente al propio derecho real de garantía. O sea, esta facultad inherente podemos entenderla lógicamente como la posibilidad relacionada con el ius distrahendi y con la rei persecutoriedad. Le cobro, la ejecuto a donde vaya. Algo que se parece mucho a lo que en el tema de los derechos y obligaciones uno le costaba algunas veces entender, que son las viejas obligaciones pro terreno. Aquellas obligaciones relacionadas en cabeza de la cosa y no tanto en cabeza del dueño, y que la podemos visualizar con el tema de los impuestos municipales, con el tema de la hipoteca legal, en el caso de los condominios, cuando se certifica los gastos del condomino y que puede sobrevenir la ejecución hipotecaria legal o tácita, como se dice en España, ante ausencia de convenio, porque se trata de disposiciones ex lege. La misma ley determina que ante el incumplimiento, ante el no pago de esas tasas, de esas cuotas, pues lo que da acceso enseguida es a poder sacar a remate el bien. Pues entonces, en ese sentido, la realización de la garantía podría ser por un medio judicial, por medio extrajudicial, compensatorio, en el caso de las cuentas corrientes a nivel bancario, en el caso también de la garantía de dinero, si es una garantía que está relacionada con una suma de dinero, con el caso de un embargo. Ahora que hablamos de embargos de dinero, llamó mucho la atención algo que la prensa internacional estuvo abarcando en estos días hacia atrás, relacionado con lo que ha venido sucediendo en Argentina sobre el tema de los cargos que se le han venido atribuyendo al anterior gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Llamó mucho la atención, y lo discutía y lo aclaraba un jurista argentino en una cadena de televisión internacional, sobre la situación de lo que es congelamiento de bienes, entendida como un embargo, y otra cosa muy diferente, que es el embargo propiamente dicho de una cuenta. En esa oportunidad explicaba de manera muy clara ante el periodista de que en el caso del congelamiento, en el caso de la señora Fernández de Kirchner, lo que determinaba era lógicamente la imposibilidad de disponer de ese dinero. Mientras que en el caso del embargo típico, pues sabemos que es una medida de aseguramiento previa para la posterior ejecución coercitiva, que sería lógicamente la orden de giro, una vez que un título ejecutorio o sentencia firme que condene a una suma de dinero líquida y determinada lo permita. Y eso me llamó la atención, porque en ese sentido era una suma nada despreciable, pues estamos hablando lógicamente de cuentas en millones de dólares, y lo que aclaraba el interlocutor era precisamente esa distinción, que en alguna medida acá podría darse la discusión, pero no la hemos tenido, no conozco jurisprudencia. Sobre todo acá lo podríamos analizar como una especie de medida cautelar específica, a diferencia del embargo, que es una situación genérica.
Recapitulando sobre las ejecuciones singulares, beneficios exclusivos, excepcionalmente aparece concurrencia de acreedores, aquello donde estamos en un remate y viene alguna persona alegando un mejor derecho, o aquella persona que viene interponiendo una tercería de distribución, o aquellos supuestos cuando aparece alguna entidad pública con un privilegio legal, en el caso de un tributo, en el caso de planillas por aspectos que se le deben a la caja y que las normas especiales sobre ello le dan un margen de privilegio. Es un proceso diseñado bajo un monitorio tropicalizado, e insisto mucho en decir que es un monitorio tropicalizado porque es el único monitorio que existe en el mundo, el monitorio TICO, y dio enormes resultados dentro de los parámetros que la ley ofrece. Algunos desaciertos pues serán de tipo logístico, operativo, pero la ventaja de esta tropicalización del monitorio es que se divorcia, se sale del eje propuesto en el derecho continental europeo, en el caso del derecho comunitario, del derecho de la Unión Europea, referido ¿a qué? A que en estos países, Italia, España, Alemania, el solo hecho de que exista una oposición fundada, hasta ahí se cierra la discusión y vayan al proceso que corresponda de conocimiento. En nuestro país, si hay una oposición fundada, inmediatamente se da el salto a las audiencias de prueba y se dicta la sentencia oral. De manera que se aprovecha esa discusión previa, se aprovecha una pieza alegatoria, que es el expediente como tal, y se le da solución íntegra al litigio. En esos países queda ahí como a medio camino. De ahí que por eso es la justificación de aquel proceso monitorio que teníamos en el año 90 con el Código Procesal Civil, anteriormente relacionado este monitorio a esa posibilidad de que cuando se daba oposición, pues se decía que tenían que acudir lógicamente a la vía que correspondiese. Proviene de esa propuesta europea, en el caso del que se derogó. Una ley de cobro judicial que introduce, aquí sí llama mucho la atención y a mí me sorprendió enormemente porque eso no lo conocía al inicio de lo que fue las primeras manifestaciones de la ley de cobro, la administración de bienes embargados en caso de bienes productivos. ¿Y por qué me refiero a ello? Porque normalmente los bienes embargados no están sujetos por principio propio a administración. Y acá podría generar alguna serie de abuso. Sabemos que en materia concursal, a diferencia de las ejecuciones singulares, determina lógicamente el desapoderamiento. Y el desapoderamiento, que es aquel cese de disposición y administración del quebrado concursado, lo asume el curador. En países de avanzada, pues lógicamente se pretende que esa administración la realice un curador profesionalizado y especializado, y no solamente abogado, sino un curador, persona jurídica, con una serie de vinculaciones con diferentes materias a la vez, que sea interdisciplinaria esa propuesta. Pues nosotros, desde luego que con un proceso concursal arcaico y primitivo, pues no tenemos todavía esa propuesta, pero interesa hacer ese tipo de diferenciación en el sentido de que en materia de ley de cobro judicial individual, pues se da la posibilidad, dice el artículo 18.3 de la ley, de que un acreedor le pida a juicio del juez que le ponga en administración de los bienes. Esto genera arma de doble filo, porque puede ser que ese acreedor tenga un filo muy importante contra su deudor y efectivamente lo quiera desapoderar, y puede ser que por mala sangre y por mala intención se quede sin crédito y quiebre al propio deudor. Porque una persona que no tenga experiencia o conocimiento en determinada actividad de su deudor, lo que podría generar lógicamente es un estadio o un escenario todavía más perjudicial. Otro aspecto importante que tiene que ver en materia de ejecuciones con el proceso concursal es el desmejoramiento de la garantía, saldo en descubierto y conversión al proceso concursal. Lo da el artículo 12, lo dice el 12, pero también generaría una fórmula indirecta muy peligrosa de poder evadir el principio de igualdad en cuanto al acceso a la acción previa. Me refiero al hecho de que
Si primero se cobró en la ley de cobro, pues lógicamente que los beneficios son exclusivos para ese deudor. Podría ser que, para ese acreedor, podría ser que el acreedor ya recuperara casi el 100%, o incluso esté en la parte relacionada con costas e intereses. Y si en alguna medida le quedó ya ahí pendiente un saldito, pues lógicamente que cuando ya se dice que los bienes no alcanzan, se cita o se invita a otros acreedores para que lleguen ahí a concurrir, y cuando ya no alcance, pues lógicamente vendría ya el aspecto de lo que es el proceso concursal, y en ese sentido entonces los primeros que llegaron o los primeros que ya habían cobrado podrían tener un trato preferente. La preferencia, valga la redundancia, entre embargantes. El artículo 19 de la ley de cobro determina el viejo principio: primero en tiempo, primero en derecho. El derecho del acreedor anotante del embargo prevalecerá sobre los derechos de los acreedores reales o personales que nazcan con posterioridad a la presentación de la anotación del registro. Los acreedores posteriores no podrán pretender derecho alguno sobre el bien ni en el precio de este con perjuicio del embargante, salvo en los casos de prioridad regulados en la legislación sustantiva. La legislación sustantiva todavía anda por ahí dando brincos, saltando. Creo que el 458 relacionado con el beneficio que tiene el derecho real, aquella escrituración que haga un notario que tiene 3 meses para poderla presentar al registro, que es una forma muy lamentable de perjudicar lo que tiene que ver la publicidad registral. Porque si yo soy un embargante y hoy entro y creo que no hay nada, que no está limpio el historial sobre ese bien, y resulta que en 3 meses aparece la desagradable noticia de una venta o una hipoteca, pues me dejan, como se dice acá, viendo para el techo, me dejan sin ningún tipo de posibilidad de seguir por ahí con esa intención de que tenía asegurado eso con el embargo. Características de ejecuciones concursales, aquí vamos a verlas más rápido porque ya lo hemos comentado. Trato igualitario en principio, ahorita vamos a cuestionar y a seguir atacando ese trato igualitario. Es una cuestión de tipo ideal, de tipo literal, y que no es en la realidad cierta. Ejecución universal implica justamente la afectación de una universalidad jurídica, o sea, todo el patrimonio. Pregúntense ustedes ahora con la ley de garantía mobiliaria. Si todo el patrimonio se puede ofrecer en garantía mobiliaria, pues ¿cómo le damos sustento a esta situación tan particular de lo que tiene que ver con la universalidad de patrimonio de la quiebra? Ahí es donde vemos el choque de ferrocarriles terrible. Y en ese sentido, les adelanto que lógicamente la garantía mobiliaria la podríamos visualizar como aquel privilegio que puede ser especial cuando hay bienes concretos, determinados, más o menos fungibles o fungibles, pero identificados de manera específica sobre todo un patrimonio como tal. Pero cuando se trata de todo el patrimonio legalmente embargable, el que se da en garantía mobiliaria, que incluso puede ser presente y futuro, pues estaríamos en presencia de un privilegio general relacionado con una garantía real. Y eso es una situación muy interesante, porque entonces, aquí, suponiendo lo que puede suceder a nivel casi que apocalíptico en la jurisprudencia, es llegar con la garantía mobiliaria pidiéndole al juez del concurso: un momento, aquí no hay garantía de universalidad patrimonial, no hay universalidad patrimonial, porque yo soy un acreedor garantizado, que estoy de antemano ya garantizado en el patrimonio de este deudor. Y bajo ese punto de vista, pues se da todo un fenómeno bastante particular, que habría que ver esa discusión cómo la resolverían en materia concursal en su momento. Que Dios los agarre confesados, porque va a ser una temática muy, muy interesante y de una enorme implicación económica. Generalmente requiere de título ejecutivo. Recuerden que la ejecución universal casi siempre se exige en el Código de Comercio, en caso de la quiebra, que sea un título ejecutivo. El título ejecutivo todavía conserva vigencia en materia de quiebras. En materia de ley de cobro también mantiene vigencia, con la gran diferencia de que en materia de cobro yo puedo llegar con un documento
que tenga la característica de líquido y exigible, aunque no sea título ejecutivo. Entonces el título ejecutivo no se ha desterrado, el título ejecutivo sigue vivo y en materia de quiebras todavía opera. No podríamos pensar en que la ley de cobro viene a modificar esta situación porque son situaciones distintas. Aquellas derogatorias tácitas se dan cuando dos normas chocan y son excluyentes entre sí. Aquí no hay una situación de excluyencia entre sí porque son diferentes. Recuerden que también el Código de Comercio determina aquella vieja propuesta de que dice que a juicio del juez considere que las firmas son auténticas. Pues en ese sentido es también bastante arriesgado de que el juez determine que las firmas son auténticas. En primer lugar, el juez no es un perito peritorum de firmas, no es una persona experta en caligrafía. Y en segundo lugar, solo que se trate de algún pariente muy cercano que le sabe de antemano los rasgos, pero que en todo caso tendría que inhibirse por ser la esposa y algún pariente o hijo que sepa cómo firma. Pero son cuestiones totalmente, repito, accidentales, un poco complicadas, que en ese sentido hay que tomar en consideración. Principio de prelación en materia de ejecuciones concursales, pues desde luego no es absoluta, porque tiene que convivir con la igualdad de trato. O sea, cuando hablamos de igualdad de trato, son los pobres acreedores al desnudo, los que están ahí de últimos en la cola, que no tienen ningún privilegio, mientras que aplica la prelación con aquellos acreedores que tienen algún tipo de prelación por alguna garantía. Algo interesante, acciones de reintegración y recomposición, periodo de sospecha y acciones revocatorias. ¿Qué me refiero con esto? Un tema súper fértil ahora con la ley de garantías mobiliarias. Si les acabo de indicar a ustedes que una de las partituras importantes de la garantía mobiliaria es que yo puedo poner en garantía todo mi patrimonio, pues si lo realizo de manera legal, perfecto, pero es un instrumento de fraude perfecto, perfectísimo. Y aquí lógicamente que hay que ofrecer una reconsideración a la legislación sustantiva que ha venido operando en el artículo 868, el periodo de sospecha en cuanto a la quiebra, y también en el tema del Código Civil cuando hablamos de las acciones revocatorias concursales, que es todo lo que tiene que ver con la retroacción de los efectos de un acto o negocio jurídico que pueda, en el caso de la situación del Código de Comercio, periodo de sospecha, presumirse de manera absoluta como fraudulento, o en el Código Civil, cuando nos ofrece la posibilidad de ejercer las acciones de inoponibilidad, que podría ser como una de las especies de ineficacia. Entonces, en ese sentido, pues hay que tenerle mucho cuidado. Puede ser que nos ofrezca un tufillo no muy agradable cuando vemos una garantía mobiliaria muy reciente con la declaratoria de concurso. Y en ese sentido sería inoponible. Algo muy importante. En la Unión Europea se aprobó en el año 2002 la directiva referida a las garantías financieras. Y esto ha generado un enorme y discutido y prolongado diálogo confrontativo en el derecho español y también el europeo, porque la directiva, y así también lo transporta el legislador español, determina que en el caso de las garantías financieras, bancarias en general, no están sujetas a este tipo de recomposición o de reintegración. O sea, se hacen inmunes. Y eso se parte de alguna especie de privilegio procesal sustantivo por la seriedad, entre comillas, del sector involucrado. Eso lo determina la directiva comunitaria del 2002, que a su vez coincide con la ley modelo de la Organización de Estados Americanos del 2002, que es la que nos sirve de herramienta, de fundamento, conjuntamente con el Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, como fuente de nuestra garantía mobiliaria. También mayores incentivos en autonomía de la voluntad. Sabemos que en los procesos concursales es muy normal que se den aquellas propuestas de concordatos, de arreglos,
que le puedan ofrecer, lógicamente, el deudor a los acreedores o viceversa. Este tipo de incentivos de autonomía de la voluntad no están ni son llamados a tener una existencia importante dentro de una ejecución individual. Y también que se pretende la satisfacción común e igualitaria de los acreedores. Aquello que ya tiene relación con el trato igualitario, que a veces queda más en un dogma que otra cosa. Ahora sí me perdí y ahora otra vez la tomé acá. Bueno, vamos a rápidamente reinsistir en el dogma de la igualdad de tratamiento. Se dice que es un eje cartesiano, pero que carece de insubsistencia pragmática. No existe un derecho subjetivo a la par condictium creditorium. Es una regla de sistema. Es un sistema propuesto, pero que en realidad puede ser que esté vacío. Esto por cuanto siempre va a haber una tensión entre igualdad universal, proporcionalidad y coordinación respecto con el tema de lo que tiene que ver con los privilegios y con las garantías. Entonces, aquí se reconoce incluso, el concurso es un fenómeno complejo, una institución compleja incluso poliédrica donde son varios y distintos los intereses enfrentados. En la atención de los mismos, pero sobre todo en la resolución concursal de todos esos intereses, no pocas veces contrapuestos, así como la preordenación de los mismos por voluntad de la ley. Tutelar los derechos y las pretensiones de unos y otros acreedores en un procedimiento concursal no se antoja una tarea sencilla ni tampoco cómoda. Acá entonces le damos duro a esta situación de la par condictium creditorium. Recordemos que nuestro Código Civil contiene una norma abierta genérica que determina que el patrimonio del deudor es prenda común y que durante mucho tiempo el término prenda común hay que matizarlo. Eso es el principio, no lo dice el 981 de manera literal, porque si hablamos de prenda común en sentido literal, podríamos caer en la tentación no muy saludable de la materia penal punitiva, en el sentido de que toda disposición que uno haga teniendo deudas, eso es delito. Eso es cohecho, o puede ser algún tipo de norma sustantiva de tipo penal. Pues no es un crédito que esté ignorado todo. Y en ese sentido hay que tener esa particularidad de que los bienes en un todo responden generalmente por las deudas. Pero esos bienes en un todo, pues lógicamente acreedores que tienen la sagacidad, que tienen la oportunidad, que tienen el conocimiento, pues yo presto, pero dame esto, dame en garantía, dame la hipoteca, una garantía mobiliaria. Mira, usted tiene un problema muy serio de impuestos, en cualquier momento le llega al fisco, usted tiene una planilla enorme, también están esos otros acreedores que ofrecen una serie de privilegios. De manera que todo esto es un eje ajedrecístico, es un eje de cálculos que están sometidos todos los protagonistas en lo que tiene que ver con la médula vertebral del crédito. Y para eso entonces no hay que ser tan ilusos de que el patrimonio del deudor siempre va a estar ahí para todos los deudores y que todos son igualitos, como se dice en el artículo 33 de la Constitución Política. No hay iguales entre desiguales, ha dicho la Sala Constitucional. De manera que con garantías o por privilegios determina lógicamente que esa situación de los quirografarios o par condictium creditorum no es más que un mero espejismo residual del derecho concursal. Vean lo que dice este autor. No puede afirmarse que la finalidad del derecho concursal sea la mayor satisfacción posible de los acreedores, sino la mayor satisfacción de algunos en detrimento de otros, según un esquema de reparto legalmente establecido. No es que se lo inventan. En estos temas tiene que haber, lógicamente, una apoyatura legal que genere seguridad en el sistema. Pues aquí entonces apreciamos que mientras el acreedor común siempre va a tener una especie de esquizofrenia económica espantosa,
El acreedor privilegiado pues va a estar en un escenario de comodidad de mucho mejor prevalencia. Pues sabemos entonces que todo esto responde al tema de los riesgos del crédito, al sistema de preferencias, que es lógico en un escenario económico y social, y será el Estado, serán las políticas públicas las que determinen a quienes se les da preferencia, a quienes se les da privilegio, etc. Entonces el riesgo del crédito pues es una cuestión circunstancial a dar dinero. El mismo término privilegio proviene de una raíz latina que dice privus lex, evoca la idea de una ley excepcional reservada a un sujeto o a una especial categoría de sujetos. Y en ese sentido, pues a veces podríamos entonces ver cuándo hay privilegios y cuándo hay garantías reales. La garantía real, desde luego que es un privilegio, pero no todo privilegio es una garantía real. Dentro de los privilegios, entonces, es una vocación del Estado a darle algún margen de jerarquización funcional a ciertos créditos. Los alimentos, los arrendamientos, los fiscales, las planillas, en fin, eso tiene que ver con el tema privus lex. La ley le da una reservación a ese tipo de crédito. Hay un autor español que tiene varias obras muy importantes en el tema de las conflictuaciones de créditos. Tutela conflictual del crédito dice que aquella técnica o institución jurídica que persigue proteger al crédito frente al riesgo de insatisfacción de que se le presente al sujeto titular de ese derecho. Ese autor es José María Garrido, y también el clásico Díaz Picasso. La causa debe ser tenida en cuenta para clarificar teleológicamente la razón de ser del privilegio. Cuando hablaba de causa, pues lógicamente es importante saber la causa alimentaria, la causa fiscal, etc. Hay privilegios generales que recaen sobre todo el patrimonio, por ejemplo, en el caso de una garantía mobiliaria que recaiga sobre todo el patrimonio, o privilegios especiales que estarían referidos a bienes concretos. La garantía, para seguir en este ejercicio, a diferencia del privilegio, es un refuerzo del crédito a efectos de seguridad. La garantía, a diferencia del privilegio, pues normalmente proviene de un contrato y muy adicionalmente por la ley. Normalmente la ley contempla y reconoce la garantía, pero en un sistema como el nuestro, de números apertos de derechos reales, podríamos darle cabida, y se le ha venido dando, a cierto tipo de garantías atípicas que tradicionalmente se han venido dando. El caso, por ejemplo, de la garantía flotante, típica del derecho inglés. El tribunal, en algún momento me tocó reconocer de que efectivamente la prenda flotante puede ser objeto de validez y es parte de los usos. Y hemos visto otro tipo de garantías, como lo vamos a poner en práctica durante estos días. Las garantías a primer requerimiento o a primera demanda. Es parte de que no tienen una regulación acá, pero sí todo un entorno a nivel internacional y a nivel de los usos. La garantía inmobiliaria, ya para ir aterrizando al final ya propiamente de lo que tiene que ver con esta situación de comentario, es una garantía muy sui generis y por eso presenta dolores de cabeza en muchos campos, y sobre todo con este tema del derecho concursal, ni qué decirlo. El artículo 2, inciso 1, en primer lugar, nos dice este artículo qué es o qué entendemos por la garantía mobiliaria. En primer lugar, no queda duda, y la ley lo hace directamente, se casa con su conceptualización de derecho real, preferente. Aquí no hay paja. Aquí no interpretamos. La ley nos está indicando, nos va dando lineamiento. Es un derecho real preferente, conferido al acreedor garantizado sobre los bienes dados en garantía. ¿Y cómo opera esta preferencia? Cuando a la ley de garantía inmobiliaria se le dé publicidad de conformidad con esta ley, lo dice la misma ley, el acreedor garantizado tendrá el derecho preferente de ser pagado.
tendrá el derecho preferente a ser pagado con el producto de la venta de los bienes dados en garantía o con la dación en pago de los bienes dados en garantía, y aclara la ley, ahí no lo puse, siempre y cuando haya acuerdo sobre esa dación en pago. De manera que cualquier duda se nos disipa. ¿Cuál es el contenido, la esencia funcional de la garantía mobiliaria? Pues igual que la prenda, una garantía real preferente. Incluso a nivel sistémico, la garantía mobiliaria viene a sustituir a la prenda, y sabemos la situación particular que tuvo el país con el caso de los vehículos, que no se incluyó dentro del eje total de la reforma, pero fue por cuestiones políticas y por otras situaciones que en su momento se dieron. Entonces, no hay duda que es una garantía real, la es, y nos dice la ley en qué consiste la preferencia de esa garantía real. Pues, ¿qué nos ofrece esta particular circunstancia? La anterior definición ofrece elementos distintivos de toda la garantía real: el diu distraendi y la rei persecutoriedad. ¿Ok? Lo que tanto les decía del viejo sistema y modelo de las garantías reales. Sin embargo, esas cualidades lucen matizadas en algunos supuestos. La garantía mobiliaria dispone de un régimen jurídico de peculiar contenido funcional, como les había dicho, cuyo efecto sobre la concepción tradicional sobre el derecho de garantías es difícil de precisar, particularmente en su acepción como garantía real, al incorporar derechos de crédito, como lo es lógicamente dar en garantía un derecho de crédito que anteriormente se daba, podía pensarse, el derecho de crédito en prenda. Ahora el derecho de crédito lo transmitimos en garantía por medio de una cesión en garantía. Y anteriormente no se podía corporeizar el derecho de crédito en ese sentido, como los títulos valores en general, pero ahora esa posibilidad de ponibilidad a terceros, de esa reiperquesutoriedad que antes les hablaba, la podemos realizar con un registro donde se inscribe esta transmisión de la propiedad en garantía de un crédito. Entonces, bajo ese punto de vista, con las bondades del registro, pero de un registro, como lo verán ustedes, creo que el día viernes, de un registro noticia, notice filing, como lo dice el Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos. Son muchos los comentarios, don Álvaro, que me han dado las personas que se han venido involucrando con este tema, de criticar al registro, equiparándolo o comparándolo con el registro de titularidades, que es otra función, es otro registro. El registro de hipotecas, el registro de propiedad responde a un fin diferente del notice filing o del registro de garantías mobiliarias, donde no hay ese filtro de calificación, etcétera, que sí sucede con los registros tradicionales que normalmente se han venido dando. Naturaleza del privilegio general y del privilegio especial. Les decía que entonces la garantía mobiliaria nos puede ofrecer un privilegio especial cuando se refiere a un bien o a ciertos bienes, pero cuando es unitaria o acude a todo el patrimonio, pues estamos en presencia de un privilegio general. Les decía que la garantía mobiliaria viene del Código de Comercio de los Estados Unidos y de la ley modelo de la OEA del 2002, y agregamos ahí también la directiva comunitaria del 2002 sobre garantías financieras. Rasgos más novedosos del nuevo sistema, para poderlo tener en cuenta e insistir en ellos. Eliminación de las formalidades ligadas a la Constitución. La Constitución es muy fácil, es como un formulario que se inscribe en el registro, y a la realización de la garantía, o sea, la ejecución, con la finalidad de poder oponer a terceros la garantía constituida sobre los instrumentos financieros. También insensibilidad de esas garantías a las quiebras y embargos. Esto lo dice la fuente, lo dicen los principios que conforman, por ejemplo, el número 11 de la ley modelo de la OEA. ¿Qué nos dice el principio número 11? Nos dice lo siguiente. Estos principios son, lógicamente, algunos de los aspectos axiológicos de contenido general al que debe generalmente adaptarse en las legislaciones sobre esa ley modelo. Pues precisamente
Es modelo porque ofrece ese tipo de propuestas y que en alguna medida el modelo lo hagan valer. Y dentro de ese modelaje jurídico, el artículo 11, principio, dice: la garantía mobiliaria, para que tenga éxito en la legislación sobre quiebras o insolvencia, para así garantizar al acreedor que su bien no constituirá parte de la masa universal de bienes y que su calidad de acreedor preferente se mantendrá. Entonces es una propuesta que se viene dando desde vieja data en cuanto al sistema de garantía mobiliaria. Pero es muy deprimente la regulación que contempla la ley. La ley como que desconoció la cuestión paterna de la ley modelo y nos dice lo siguiente, artículo 50, para ir ya avanzando un poco más sobre esto. La prelación de la garantía mobiliaria publicitada es superior a la de una sentencia judicial sobre los mismos bienes dados en garantía, sea posterior a la de garantía mobiliaria. O sea, hay que andar corriendo con inscribir sentencias. De nada me sirve un litigio, a veces de decenas de años, un ordinario, si después no lo puedo ejecutar porque el deudor ya contaba con algunas garantías mobiliarias y en ese sentido tiene preferencia, a no ser que le hubiera anotado la sentencia. Bueno, entonces aquí lo está relacionando con los efectos respecto a la sentencia. El artículo 50 también dice: lo mismo se aplicará a los gravámenes administrativos y a otras relaciones no contractuales publicitadas posteriormente. Ahí estamos bien porque se está refiriendo al acreedor garantizado. Y luego, la hoja de cierre es donde nos desconcierta y atormenta. En el caso de procesos concursales, la prelación de los acreedores singularmente privilegiados. Acreedores singularmente privilegiados son los que contiene el artículo 886 por ahí del Código de Comercio. O sea, no es el acreedor garantizado en la garantía mobiliaria. Se establece conforme a la normativa especial sobre la materia concursal. O sea, eso ni nada más ni nada menos que una tautología jurídica. El Código de Comercio, en el artículo 886, determina dentro de esa materia una prelación, pero no nos está diciendo la ley la relación que hay con la prelación interna del concurso con la ley, porque la misma ley determina, bajo este esquema que también es importante recordar, que es muy novedoso y a veces es muy seguro, acreedor garantizado, artículo 5, ¿cuál es el acreedor garantizado? Y el artículo 50 que leo se habla de acreedores singularmente privilegiados. O sea, es singular la propuesta de huida de temor a decir de buenas a primeras o priva el acreedor garantizado o no priva. No lo dice, no se atrevió a hacerlo. Y en ese sentido entonces habría que analizar los aspectos ya de tipo integrativo del sistema, del ordenamiento, de todo lo que hemos venido aquí charlando sobre lo que es la garantía real y sobre estos principios de la ley modelo que se refieren a esta propuesta. Autosatisfacción del acreedor con una sustancial eliminación de la sanción y nulidad del pacto comisorio. Tema muy interesante que vamos a ver, son garantías autoliquidables. La garantía mobiliaria por naturaleza es autoliquidable y por lo tanto la propuesta, lo normal, lo más evidente es que se pueda realizar a nivel extrajudicial. Esto no lo vamos a ver. Veamos entonces que las características operativas del sistema de garantía es simple, poco oneroso, ejecución extrajudicial, valor real de la venta. Esto es lo más importante. Para evitar problemas de pactos marcianos, de pactos comisorios, de toda esa serie de supuestos que tanto se habla, todo se refiere exclusivamente que cuando se esté ejecutando un bien, responda al valor asignado de mercado. La razón de ser de todas estas patologías desde antaño ha sido lógicamente las injusticias de apropiación de los bienes cuando el monto del crédito es muy inferior al valor de los bienes garantizados. Eso es la razón de ser del pacto comisorio.
esa apropiación y ese enriquecimiento sin causa, igual a lo que sucede con los intereses usureros propios del derecho canónico, que era aquel derecho que tenía o una mayor vinculación y casi mayor aplicación que el propio derecho civil en aquella época. Ejecución separada de las garantías reales en sede concursal. Las quiebras reconocen en el 888 del Código de Comercio que las hipotecas y las prendas, que ahora podría ser la garantía mobiliaria, tienen ya establecido el trámite para ser cobrados. Pues ese trámite, ahorita nos vamos a meter en el caso del cobro extrajudicial. Nuestra legislación regula lo referente al fuero de atracción, regula lo referente a aquellos casos donde una hipoteca o una prenda se cobra por separado. Pero cuando habla por separado nos estamos relacionando con juzgados, con cobros judiciales. Pero nuestra legislación tiene total y absoluto silencio, y pues es normal que lo fuera, respecto a la situación de los créditos en cobros extrajudiciales. Hay un vacío legislativo, pues es lógico que lo haya. ¿Y por qué es lógico que lo haya? Porque los primeros atisbos del cobro extrajudicial se viene a consolidar a partir del año 97 para acá con la garantía del fideicomiso. Entonces, cuando paulatinamente se vienen dando las ejecuciones por medio de fiduciarios y a nivel de fideicomisos en garantía, y ahora viene ya la culminación de esa política, de esa normativa, de apostar por la realización extrajudicial, pues lógicamente que nuestros sistemas procesales ni sustantivos estaban en aquella época pensando en estos procesos por separado a nivel extraprocesal judicial. De manera que en ese sentido tenemos una enorme laguna o casi que océano muy grande, y en ese sentido entonces es importante tomar en consideración, luego veremos lo que dice la legislación argentina o lo que podemos hacer en Costa Rica. Algo importante que pueden tomarlo ustedes como dato de reflexión. En el caso de la administración y reorganización con intervención judicial, aquella norma imitadora en alguna medida del Charter 11 americano y que proviene del derecho francés, pues ya prácticamente quedó en desuso. Tuvo algún auge de aplicación a mediados de los años 90, pero lógicamente cuando eliminaron el no pago de intereses por 3 años, se echó a la basura y los casos de administración son escasísimos. En esta temática, el 723 ofrece una propuesta muy interesante del Código Procesal Civil que está vigente en este tipo de proceso, referido a lo que tiene que ver con la gran coyuntura concursal desde mediados del siglo pasado, que tiene que ver con la conservación de la empresa. Y para poder conservar la empresa, pues ahora hay una gran discusión en Europa también con lo que tiene que ver con el tema de las reformas operadas en materia concursal sobre aquellas ejecuciones, ya sean hipotecas, garantías financieras o no, que involucren bienes necesarios para la actividad de la empresa. Vaya discusión. Y esto en Costa Rica lo pudiéramos tener con base a esta norma cuando estamos en consideración a una administración por intervención judicial donde la eventual realización del bien puede dar al traste con que la empresa pueda seguir operando. Y si la empresa entonces se tiene que cerrar, pues esa no es la idea, porque recordemos que los modelos concursales pueden normalmente responder a 2 principios axiológicos muy importantes. Uno, que es el tradicional, en atención al interés de los acreedores, el típico proceso liquidatorio de quiebra. Y aquí no hay problema porque lo vemos con una fina atención de fines privados en general. Es la situación de esa lucha de poder, de cómo blindarse hacia el crédito. La otra, que ahí sí se da un fenómeno de tipo político y económico, y que lo podemos visualizar mucho a partir del 2008 para acá con la crisis financiera, que está relacionado con el tema de la conservación de la empresa y donde algunas acreencias podrían verse sacrificadas para que la empresa continúe. Y aquí la gran discusión, y la que se da en otros países,
es sobre todo con la propiedad en garantía o el fideicomiso en garantía, porque en esos casos se da un fenómeno muy interesante. No son bienes del insolvente, son bienes de un fiduciario, y bajo ese punto de vista la temática y eje de discusión es distinta. Bueno, les decía que en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, estoy a 5 minutos ya de terminar, por dicha que no tengo control de tiempo, pero tengo que autocontrolarme. En el caso de estas ejecuciones extrajudiciales, tal vez mañana nos pueda ilustrar y enriquecer mucho el doctor Roberto Muguillo. El doctor Muguillo tiene un libro ya clásico en el derecho argentino que se llama La prenda con registro. Y la prenda con registro tiene una similitud como de un 85% a la garantía mobiliaria costarricense. En esta prenda con registro, en el derecho argentino hay una discusión muy importante sobre la situación de qué sucede cuando se rematan bienes privadamente o extrajudicial. Hay dos propuestas. La diferencia más importante que tiene el derecho argentino con el nuestro en materia concursal, dentro de las muchas, pero en lo que nos involucra ahora, es el sistema de verificación de créditos que nosotros conocemos como legalización de créditos. En el derecho argentino, la discusión que hay para poder hacer valer un crédito de cualquier naturaleza es que tiene que pasar por un filtro que se llama incidente de verificación de créditos. Y dentro de ese filtro tienen que pasar todos los créditos, aunque sean reales, de cualquier naturaleza. Y en ese sentido, lo que trata de hacer en la legislación argentina es que el juez y los acreedores en un todo puedan rebuscar, despulgar aquellos créditos que puedan generar algún margen de fraude o de duda. Entonces es como una especie de visto bueno. Usted es hipotecario, tiene que venir acá, aunque esté cobrando por allá, en un martillero privado, etcétera, y también nos informa si hay algún remanente o saldo para involucrarlo en el concurso. De manera que en ese sentido podríamos pensar en nuestro sistema que no tenemos una propuesta tan severa, tan exigente como el proceso de verificación de la Argentina. Sin embargo, sí es importante tomar en consideración que cuando se da la declaratoria de quiebra y hay, o se están por presentar, ejecuciones extrajudiciales, pues generalmente pensamos que hay un curador y ese curador tendrá que presentarse en esas ejecuciones e informar al concurso del resultado definitivo de aquello. Pero vuelvo a repetir, cuando estamos en presencia de situaciones donde el bien fue dado en propiedad, en garantía, la discusión es si tiene o no participación el curador en aquel proceso. Porque, repito, en principio, al no ser propiedad de la concursada el bien, al haberse dado una transmisión de propiedad en garantía, hablo de fideicomiso, hablo de cesiones de créditos en garantía, modalidad factoring, que son también, podrían ser un paquete grande de créditos, pues ahí nos surge enormes dudas y es parte de lo que se puede discutir en su momento en esta materia. Entonces, quisiera comentarles a ustedes, ya prácticamente terminando esto, un acontecimiento muy importante que se viene dando en el derecho comparado y que del cual nosotros somos partes. Me refiero a los acreedores involuntarios. Los acreedores involuntarios son aquellos, lógicamente, que provienen de una relación de responsabilidad civil aquiliana extracontractual, y donde la misma ley de garantía mobiliaria dice que se puede dar en garantía mobiliaria. Artículo 2, inciso 3, aparte B. Cualquier otros activos circulantes, incluyendo derechos a la ejecución de contratos o al resarcimiento por la violación o el incumplimiento de las obligaciones contractuales y extracontractuales. Una persona que haya surgido un atropello, que haya quedado en un estado de invalidez o una serie de problemas físicos importantes, pues pensemos qué posición, además de ser una garantía mobiliaria, podría ostentar en este conflicto de prelaciones. En principio, nuestro ordenamiento jurídico no tiene nada sobre ello a nivel interno, porque esto es parte de lo que se viene conociendo como la humanización del derecho concursal.
donde no puede estar al margen dentro de aspectos financieros o del mercado lo relacionado con acreedores, donde los dejen totalmente fuera en situaciones tan apremiantes como ello. ¿Y qué nos puede determinar la discusión de acá? Las convenciones internacionales, lo que tiene que ver con el derecho de la convencionalidad. En el derecho argentino se dio una sentencia interesantísima en el caso de un menor que fue objeto precisamente de un accidente, que llegó a verificar el crédito dentro del concurso y determinó que la Corte Suprema de la Argentina determinara un voto salvado aplicando las convenciones del derecho del niño por encima, lógicamente, del derecho interno como parte de la ratificación de convenciones y tratados de los estados. Eso no solamente se puede dar en aspectos de niños, sino también en otra serie de variables donde la discusión quedaría sobre el tapete y está lógicamente vigente. Es algo muy interesante y que en cualquier momento se puede discutir. Conclusiones muy rápidas. En primer lugar, pues lo que hay una tarea importante que hacer es una superación de la dispersión de un modelo concursal disperso y hegemonónico. Desde allá del año 90-92, en algún momento se me ocurrió en estos temas escribir un artículo en Justitia. Y decía, por allá del 92, de la dispersión concursal es uno de los problemas más serios que tiene nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Tenemos Código Civil para el concurso, tenemos comercio para quiebras y tenemos una serie de selva de leyes especiales, bancarias, etcétera, que regulan diferentes tópicos relacionados con esto. De manera que el exceso de regulación en diferentes normas especiales genera un verdadero caos, no solo para el concurso, sino para toda la operatividad del sistema. Pues precisamente, la propuesta es una unidad legal de sistema de preferencias que ofrezcan previsibilidad y seguridad. Lo ideal es una nueva ley concursal que nos diga de un catálogo más o menos claro, en una sola norma, cómo funcionan los privilegios y las preferencias en un sistema de derecho privado patrimonial, que es a lo que se tendría que aspirar. Consagración expresa de inclusión o exclusión de las garantías mobiliarias respecto a las ejecuciones concursales. Lo que les decía a ustedes, si por un lado se proclama en el principio 11 de la ley modelo que la garantía está por encima del concurso y además se refiere a que es una de las razones de ser del sistema, pues el artículo 50 de la ley pues prácticamente hizo un taquito, de ahí no hizo ninguna propuesta seria y contundente. Reforzar la posible regulación sobre ineficacia sobrevenida. Lo que les decía a ustedes, hay que tener muchísimo cuidado, ponerle mucha atención, y es uno de los temas que se verán, creo que mañana, sobre la situación penal, civil, tributaria, de crear garantías mobiliarias con fines elusivos, con fines fraudulentos. Esto es tremendamente importante. El tema del crédito futuro solo debe operar para créditos nacidos antes de la quiebra. Esa es una gran discusión que se da en el derecho europeo, también en España, referido a créditos futuros, son aquellos que deban de nacer antes de la quiebra, porque si son después, pues tiene otro margen de operatividad. Y reflexionar sobre una flexibilización de las garantías mobiliarias en casos de empresas de interés nacional que requiera su continuación, ya de una manera más seria y más formal. Pues con esto termino este tormentoso y faraónico diálogo de lo que tiene que ver con las garantías mobiliarias y su relación con el derecho concursal. Esperemos, y se ha venido discutiendo, que prontamente se pueda pensar en un nuevo sistema concursal moderno y armónico que responda a las modificaciones procesales, a las modificaciones de los derechos de garantías que se han venido formulando en estas últimas leyes, porque bajo ese punto de vista todavía estamos en una situación de total desarmonía integral del modelo de derecho privado patrimonial. Muchísimas gracias y con esto concluyo. Muchísimas gracias nuevamente.